Buenos días estudiantes. Les saluda su profesor Juan Manuel Ventura Cano, reencontrarnos en una nueva semana de clases, ¿sí? Antes de iniciar con la clase, siempre dando las recomendaciones adecuadas sobre el cuidado de los protocolos ya mencionados, ¿no? El lavado de manos, la distancia y uso de mascarilla, ¿sí, chicos? Ya que ya saben por información que estamos viendo, es muy importante mantener estos protocolos, ya que estamos viviendo tiempos muy difíciles, donde el contagio está muy fuerte, ¿sí? Bien, vamos a iniciar con nuestra clase, ¿sí? Este video es para explicar cómo vamos a desarrollar la clase de hoy día, ¿sí? Bueno, como ustedes les hablé en la clase anterior, la semana pasada, estábamos viendo lo que es la parte de experiencia de aprendizaje número 1, ¿sí? El día de hoy nos toca la actividad número 2. La semana pasada trabajamos la actividad número 1, ¿sí? Hasta ahí creo que estamos todo claro. Esta actividad número 2 se titula Definimos el problema y generando ideas creativas aplicando la metodología Design Thinking, ¿sí? Muy bien. Bien, ahora, con respecto a lo que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Antes de pasar a eso, quería definir. El día de hoy, ustedes saben que estamos viendo la metodología Design Thinking para ayudarnos a poder trabajar esta problemática, ¿sí? La parte de definimos el problema lo vamos a trabajar con la parte de la fase definir y la parte de ideas con la parte de creativas, ¿sí? Creativas con la parte de idear, ¿sí? Bien. Ahora, con respecto a la situación significativa. La situación significativa ya lo conocemos de la anterior clase, pero vamos a centrarnos en la situación significativa de lo que vamos a trabajar el día de hoy. Nuestro distrito de Casma está siendo afectado por COVID, siendo el distrito más grande de la provincia. Las autoridades están viendo como potencial contagio en estas elecciones si no se toman medidas. ¿Qué solución proponemos ante esta situación de posible contagio en estas elecciones? ¿Sí? Es una pregunta que de repente podrían hacer de ahí, pero podríamos ver estas acá mejor. ¿Qué entienden por problema y solución? ¿Sí? ¿Qué entendemos por problema y solución? A ver, tenemos el problema y ante ese problema, ¿qué solución proponemos? De solución proponemos ante el problema planteado en la situación. Ahí ha habido un error de redacción. ¿Qué solución proponemos ante el problema planteado en la situación? ¿Sí? Bien. Para lo cual, primero, como les hablé, vamos a ver primero la fase definida, ¿ya? Como ustedes saben que en la anterior clase la actividad fue que ustedes elaboren una entrevista y lo apliquen, ¿no? Ya todos a estas alturas tienen ya sus entrevistas aplicadas, entonces y tienen también toda la información en la mano. Y a partir de ahí creo que se va a empezar el trabajo. Pero primero tenemos que saber qué es la fase Design Thinking, fase definir. Construye un punto de vista basado en las necesidades y percepciones de los usuarios. Dice, la segunda fase de la metodología Design Thinking consiste en definir el desafío o problema que puede ser concreto. Dice. Esta fase comienza con la organización y análisis de la información que ha logrado recoger en una entrevista durante la fase empatizar. Muy bien. Luego identifica problemas cuyas soluciones serán claves para obtener un resultado innovador. Entonces, en pocas palabras, podríamos decir que en esta fase vamos a definir, ¿sí? Vamos a definir ya lo que es el desafío, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a definir? En base a toda la información que hemos recogido de la entrevista. Bien. ¿Y cuál es la técnica que nos va a ayudar a poder definir esto? Va a ser la técnica saturar y agrupar. ¿En qué consiste esta técnica? Esta técnica consiste en pasar toda la información recogida a notas adhesivas y hojas de colores. Posteriormente estas serán pegadas y ordenadas en grupos relacionados entre sí. Es importante crear grupos de temas relevantes para ir ordenando las ideas e ir buscando conexiones más profundas de los usuarios con el tema a tratar. ¿Sí? Por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Si tuviéramos de repente una variedad de frutas, ¿sí? Plátano, fresa, ¿no?
de distintas condiciones, podríamos decir así, ¿cómo lo ordenaríamos? Un grupo de frutas maduras, otras semimaduras y frutas verdes. Ahora, si nos vamos a nuestro ejemplo, nosotros tenemos ya las respuestas, la información de nuestra entrevista. Entonces tenemos que esas respuestas que tenemos, agruparla, ¿no? Agruparla de acuerdo a, por ejemplo, ¿no? Tenemos 5 preguntas que hemos hecho, que hemos aplicado, 5 respuestas, y verlo, ¿no? Leer las respuestas que tenemos, y de acuerdo a eso lo vamos a agrupar de acuerdo a la problemática que tiene, ¿no? Es importante. Y una vez que lo tenemos agrupadas, vamos a definir cuál es el problema, cuál es lo que más, en todas las respuestas que podemos encontrar, en qué conclusión se llega, cuál es lo que más se habla ahí. Y ese va a ser nuestro problema principal definido, ¿sí? No sé si hasta ahí, nuestro problema principal definido. Entonces, es importante, no sé si lo pueden visualizar, esa partecita. Esto es lo que le digo, el problema principal definido, ¿sí? Eso es lo que queremos, vamos a definir, luego que ya lo tenemos ya elaborado. Muy bien. Luego de eso, ¿sí? Luego de eso ya lo que debemos hacer es, una vez que ya tenemos el problema principal definido, vamos a pasar a la otra fase, que es la fase idear, ¿sí? La fase idear es una fase, es la tercera fase. ¿Y qué es esa fase idear? La fase idear tiene como objetivo generar muchas ideas. No debemos quedarnos con la primera que nos ocurre, sino generar varias ideas. Mientras más ideas logremos generar, tendremos mayores posibilidades de solución frente al problema o necesidad de nuestro proyecto. Bien, como ya tenemos nuestro problema definido, ahora lo que tenemos que buscar es soluciones, ideas, pero no centrarnos en una sola, sino en varias. Y a través de ello vamos a ver una técnica, que es la técnica de la lluvia de ideas. La técnica de la lluvia de ideas es la que nos va a ayudar a poder definir una idea clara para atacar a ese problema que ya lo tenemos definido, ¿sí? La técnica de lluvia de ideas. Muy bien. Estamos aquí. Muy bien. Hasta ahí estamos, pero me parece claro. ¿Qué es la técnica de lluvia de ideas? La técnica de lluvia de ideas es una técnica que consiste en reunir un grupo de personas con el fin de que generen de manera espontánea la mayor cantidad de ideas posibles y así poder, de entre todas estas, elegir una o varias que permitan tomar una decisión o problema o resolver un problema, ¿sí? Esta actividad clave para generar una gran cantidad de ideas sobre las que trabajará durante el proceso serán las respuestas de las preguntas cómo podrían, dónde se debe buscar con mayor cantidad de respuestas, pero asociadas como alternativas de solución. Muy bien, aquí es donde vamos a generar múltiples ideas de solución para poder llegar a una conclusión de una sola idea, ¿sí? Muy bien, hasta ahí hemos dado la parte, de repente la explicación de los temas. Ahora lo que vamos a pasar es el módulo. Voy a pasar a explicar el módulo, chicos, ¿sí? Para que tengan algo más claro, ¿sí? Es importante. Muy bien. Este es el módulo que le estoy alcanzando, ¿sí? El módulo de trabajo. Como saben, acá en la primera parte tenemos la competencia, tenemos la capacidad que vamos a trabajar, el propósito que también ya lo hemos mencionado anteriormente, y la evidencia, las evidencias, siempre las evidencias las que ustedes van a presentar, ¿no? ¿Y cuáles son las evidencias que ustedes van a presentar? A ver, acá la tenemos. Por ejemplo, la primera evidencia que ustedes van a presentar organiza información, organiza información, ¿sí? Organiza información de la entrevista. Otra evidencia, redacta el problema principal del desafío, ¿sí? Otra evidencia que tenemos, completa el cuadro de la técnica del cómo podríamos nosotros, que también lo vamos a explicar ahorita. Y por último, tarjeta de colores con lluvias de ideas y selección ganadora, ¿sí? Muy bien, explicado ya esa parte, pasamos ahora
a lo que más. La fase de definir, que ya lo hemos explicado, la técnica de saturar, ¿no? Cómo vamos a trabajar. Entonces, acá viene la primera actividad. Acá le está en el módulo, en la segunda hoja, chicos, le estoy dando un ejemplo. Y como un ejemplo de las frutas, que también lo he explicado en las diapositivas, ¿no? En el video. Entonces acá lo que ustedes van a hacer es, siguiendo el ejemplo, lo que es van a organizar en su cuaderno, o los que trabajan de repente en hoja, van a organizar de acuerdo a la información recogida en la entrevista. Lo organizan y luego van a definir el principal problema definido, que ya lo saben. Una vez que han elegido el problema definido, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, han hecho preguntas en base, ¿sabes dónde queda tu lugar de votación? Y si, ¿sabes dónde vas a votar? ¿Conoces su mes de sufragio, no? Ese tipo de preguntas. Y si su entrevistado, ¿no? Ha respondido, no sabe, no sabe. Entonces, todo eso, según la respuesta, lo van a ir agrupando, ¿no? No sé, no sabe, no estoy seguro, ¿no? Entonces van a poder fácil llegar a una conclusión, que de repente, ¿cuál sería el problema? Que el ciudadano no está bien informado, ¿no? Porque no ha accedido a la información, no ha sido clara, ¿no? Puede ser. Ese es un problema ya detectado. Ahora, luego seguimos con la técnica del cómo podríamos nosotros. Acá viene ya la etapa para la solución. Para ello está la técnica del cómo podríamos nosotros. Acá le estoy dando una información. Ahora que ya tenemos el problema definido, debemos pensar cómo podríamos nosotros. Esta técnica consiste en resolver cada desafío haciendo la pregunta, identificando el usuario o usuaria, revelando la necesidad del problema. Acá tienen un ejemplo, ¿sí? Esta parte es para ver un ejemplo, pero nos vamos a centrar en la fase idear. Luego que en la fase idear vamos a utilizar la técnica de lluvia de ideas que ya les he explicado, ¿no? Acá tienen también una información de la técnica de lluvia de ideas, cómo trabaja, ¿no? Pasos para generar una lluvia: promover el genero mayor cantidad de ideas, construir sobre las ideas de los demás, buscar ideas locas o extremas, evitar desviarse del tema, dibujar sus ideas, no juzgar negativamente. ¿Y cómo lo vamos a trabajar esta técnica? A través de este cuadrito, ¿sí? Importante. Con este cuadrito lo vamos a... Acá dice, podemos utilizar la siguiente tabla, que nos ayudará a seleccionar una idea. Esta actividad consiste en poner en valoración los indicadores de cada idea, y la idea que entrega valoración más alta será la idea de solución. Hacemos este cuadro, lo diseñamos, lo colocamos los indicadores y también las ideas. Máximo podemos colocar 3 ideas, trabajar con 3 ideas. Entonces ponemos, ¿no? La idea tal con su nombre, ¿no? Si es original, le ponemos ahí de 0 a 5, de 0 a 5, ¿no? ¿Cuánto vale de 0 a 5? ¿Ya? Si vale 3, le ponemos 3. Si vale menos, menos, ¿no? Y así sucesivamente vamos llenando de todos acá. Pasamos a la segunda idea solución, llenamos también todo, y luego pasamos a la idea 3, ¿no? Todo también. Una vez que hemos terminado de llenar este cuadro, vamos a ver cuál de todos tiene el mayor puntaje. Y la que tenga mayor puntaje será nuestra idea ganadora, ¿sí? Luego acá tenemos una información. Recuerda que utilicemos un puntaje de la variable de 0 a 5, ¿sí? Que tenga mayor puntaje, lo que les digo. Y acá vamos a poner en este recuadro la idea ganadora. ¿Cuál es la idea que ha ganado? Por ejemplo, ¿no? Si sabemos que los ciudadanos, si de repente nuestro problema que ha ganado ha sido, a lo anterior ha sido que de repente los ciudadanos no están bien informados, no llegamos a esa conclusión. Una idea de solución sería como de repente, ¿cómo podríamos informarlos? Una idea sería de repente crear anuncios publicitarios, sería una idea. Otro que sería de repente un video publicitario, ¿no? Ya ustedes creo está en su creatividad poder elegir una idea y de acuerdo a esa idea darle el puntaje necesario. Y luego de acuerdo a la cantidad, pues ponemos acá donde dice, aquí donde dice, acá ponerle la idea, ¿sí? Ganadora. Como ya tenemos la idea ganadora, entonces lo que queda es de ahí terminar con nuestra evaluación de nuestro aprendizaje. Ven acá donde dice el segundo cuadro, ¿sí? Este segundo cuadro es lo que vamos a llenar, ¿sí? Vamos a llenar aquí, siempre y cuando lo logré, o acá, solamente uno de los tres, ¿sí?
este segundo cuadro, nada más. Creen una propuesta de valor continuando con la definición del problema. Esto es lo que hemos trabajado en esta clase, ¿sí? Una vez que ya hemos hecho eso, ¿sí? Acá también tenemos, bueno, la fecha de evidencia es el 17 para la entrega de abril, ¿sí? Ya saben, a través del link. Ahora, ¿qué es lo que van a enviar? ¿Qué evidencia van a enviar, chicos? Van a enviar su nombre de la idea ganadora y también van a enviar el principal problema definido. Esos dos, la foto de esos dos, ¿sí? También pueden enviar su cuadrito, ¿ya? Tres cosas pueden enviarme en foto. A ver, vamos a ordenarlos. Me van a enviar primero, la primera foto, el nombre del principal problema definido, que ya lo han trabajado. Luego, el cuadrito para la selección de ideas. Y el último, el nombre de la idea ganadora. Esas tres fotos lo envían a través del link, ¿sí? Estoy siendo claro. La fecha hasta el 17 de abril. Bien, hasta ahí creo que hemos explicado, espero que haya quedado claro. A través del link ya saben cuáles son los pasos para entregar, la fecha de entrega límite, qué es lo que van a entregar, ¿sí? Y ahora, por lo que de repente, otra pregunta que siempre me hacen sobre el cuaderno, las actividades que se va a realizar hagan en su cuaderno, ¿sí? Los que trabajan en la computadora pueden imprimirlo y tenerlo archivado en su portafolio. Y los que trabajan en cuaderno también, chicos, es importante tener la información, pero si de repente se le hacen mucho trabajo por la recarga de otras áreas, solamente transcriban las actividades, ¿sí? Bueno, hasta ahí creo que hemos explicado, espero que haya quedado claro. En todo caso, comunicarse siempre por los medios ya mencionados para poder hacer la respectiva reglamentación. Gracias, hasta luego.